Porque tenemos que ir a Cuba, donde está hablando a esta hora el delegado oficial del gobierno de Colombia para los diálogos de paz con las FARC, Humberto de la Calle. Escuchemos. El ejército en la vereda La Esperanza. Enviamos un mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas, el cual extendemos a los soldados y policías de la patria, quienes son responsables de la seguridad de los colombianos. Ellos han sufrido con abnegación heroica las arremetidas de la violencia y por ellos y para ellos también estamos aquí en La Habana. No hay justificación para los sucesos que conmueven a todos los colombianos. Por el contrario, es una frustrante paradoja que después de meses de trabajar en medidas para desescalar el conflicto y aliviar la situación de las comunidades que aún viven la guerra, suceda un hecho tan negativo, tan negativo. El camino construido de confianza y esperanza ha sido lastimado. Pero tenemos que tener claros los conceptos. Desde un principio, la decisión de las partes fue adelantar los diálogos en medio del fuego. Las lecciones del pasado muestran que esta es la senda correcta. Comprendemos que el camino escogido está lleno de obstáculos. Sabemos que hay colombianos que no entienden que las conversaciones avancen en medio de la confrontación militar. No obstante, reitero que tenemos el convencimiento de que esta difícil decisión es la que mejor garantiza la seguridad de los colombianos y la que le permite a la mesa concentrarse en avanzar en los puntos sustantivos de la agenda para llegar a un acuerdo y terminar el conflicto, que es justamente de lo que se trata. Por lo tanto, lo que las FARC han incumplido es su propia palabra, su promesa de declarar y mantener un cese de fuego unilateral. Es allí, en el terreno de los propósitos de desescalar el conflicto y generar hechos de confianza, donde se ha hecho un grave daño. El mayor daño es a la credibilidad de las FARC, una falta de confianza de los colombianos que ha sido expresada de un modo que no tiene antecedentes y que hoy se acentúa con la afirmación alucinante de que el Estado es el responsable de lo sucedido. La responsabilidad recae exclusivamente en las FARC. La indignación actual no es un fenómeno mediático, no es una estrategia ideada por alguien para atacar el proceso o por la oposición política. No hay que equivocarse en eso. Es una reacción limpia, auténtica, espontánea. Miles de colombianos llevando flores a los cantones militares, reuniones callejeras para expresar el dolor de los colombianos que no obedecen a concierto o preparación alguna. Es un acontecimiento inédito que las FARC deben comprender en su verdadera dimensión. El problema de las FARC hoy es con la gente, no con los militares, no con la llamada oligarquía, no con los políticos, es con la gente. ¿Por qué un suceso de orden público que ha ocurrido antes, durante los 50 años del conflicto, conmueve tanto a la sociedad colombiana? La respuesta es esta. Porque esta vez los colombianos alcanzamos a acariciar la esperanza. Es el retroceso y la frustración lo que ha generado este clima. Como lo dijo el presidente Santos, este no es el camino para presionar el cese bilateral y definitivo. Un cese de esa naturaleza tiene que ser serio, tiene que ser verificable y tiene que ser pactado en la mesa en los términos del acuerdo general, que es en lo que está trabajando la subcomisión técnica. Un cese tiene que ofrecer garantías para los colombianos, para las comunidades a las que se le han violado sus derechos. Tiene que ofrecer garantías también para las FARC. Eso requiere un fuerte aparato de verificación. Estamos discutiendo
con presencia de militares activos, los elementos de ese cese definitivo. Hemos avanzado, realmente hemos avanzado mucho, pero no es bajo la presión de los ataques como vamos a llegar a él. No se trata de pactar treguas imperfectas y frágiles. Eso no va a ocurrir. Recogemos el clamor ciudadano en favor de la celeridad. Esta es nuestra exigencia en la mesa. No se trata de dar una palmada en la mesa para imponer públicamente cronogramas unilaterales, no. Se trata de que las FARC entiendan que, como lo dijo el presidente, la paciencia de los colombianos se agota, y que entiendan también que mientras más dure el proceso, mayores son las posibilidades de que ocurran hechos que lo saquen de su curso o incluso le pongan fin. Se ha fracturado la esperanza, pero cuando la esperanza se quiebra es el momento de la fe. Toda esta energía nacional desbordante debe ser dirigida a un objetivo: continuar la búsqueda del fin del conflicto, el fin del conflicto. El diálogo, pese a todo, a lo que se diga, es el instrumento que puede poner fin a la guerra en forma menos dolorosa, menos prolongada y sobre todo más firme y duradera. Poner fin a la guerra es más imperativo ahora que nunca. El liderazgo del gobierno debe asegurar que el país no caiga en la exaltación de la muerte. Hay que jugársela por la vida, pero también hay que ser realista. El diálogo no es un fin, es un medio. No estamos dispuestos a permanecer indefinidamente en la mesa ni a pactar a cualquier costo. Nuestro deber es buscar soluciones, pero sin sacrificio de las libertades, sin dejar de lado el Estado social de derecho. En democracia, con respeto por nuestra fuerza pública y por nuestros valores que nos identifican como sociedad. No vamos a desistir de continuar ese camino, el camino del diálogo. Pero podrán preguntarse los colombianos, ¿cuál es el norte? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo vemos el posible acuerdo final? Hay que reconocer responsabilidades, que no son solo las FARC, cierto, jamás lo hemos negado. Todos los responsables tienen que mirar a la cara de las víctimas, acudir a la reparación, garantizar que no se repitan los graves crímenes. Todos deben acudir a la verdad, pero también a la justicia. La justicia no es la hermana menor de la trilogía de la justicia transicional. La justicia transicional es también justicia, justicia. El segundo elemento es el fin del conflicto, la garantía de la dejación efectiva de las armas, la certeza de que las FARC toman de manera irrevocable el camino a la vida civil y que el Estado basa su concepción de seguridad en el respeto de los derechos. Una nueva apertura política, más inclusión, más limpieza en el ejercicio partidista, que las diferencias políticas no se resuelvan a tiros, no a la combinación de formas de lucha. Dignidad en el campo, el punto 1. Frustrante paradoja que suceda un hecho tan negativo. El camino construido de confianza y esperanza ha sido lastimado. Parte de las declaraciones que da a esta hora el jefe del equipo negociador de parte del gobierno de Colombia, Humberto de la Calle. Y estas declaraciones, Jason, se dan en medio de fuertes tensiones entre las partes, producto del ataque del grupo terrorista de las FARC a una brigada móvil del ejército en la vereda La Esperanza, en Cauca, que dejó 11 militares muertos y despertó esto la indignación, la ira nacional. Esta difícil decisión de continuar con las negociaciones es importante, a pesar de que muchos colombianos no están de acuerdo, ha dicho Humberto de la Calle. Las FARC han incumplido en su propia palabra el cese del fuego unilateral. Este acto del grupo terrorista puso en entredicho el cese al fuego unilateral que decretó en diciembre del año pasado y derivó en el que el presidente Juan Manuel Santos diera la orden de reactivar los bombardeos en contra de las FARC, que habían cesado por orden presidencial justamente en marzo. Se ha fracturado la esperanza, pero es momento de la fe, ha dicho Humberto de la Calle. Así es, Ruth, está en este momento hablando sobre los puntos a los que se ha acordado en los diálogos de paz. Humberto de la Calle es el jefe de la delegación colombiana. Sigamos escuchando. En la terminación del conflicto armado,
un acuerdo que garantice una paz justa. Y finalmente, los colombianos no debemos desistir de la búsqueda del fin de la guerra a través del diálogo. El macabro rostro del conflicto, con sus peores horrores, debe movernos a todos a poner fin de manera firme a la guerra, de una vez por todas. Muchas gracias.